Bueno, buenos días a todas y a todos. Estamos comenzando, este es el primer encuentro del curso sobre afrodescendencia, imaginarios y representaciones en el arte contemporáneo. Para mí es un placer darles esta bienvenida y comenzar este recorrido que nos va a llevar por algunos días, por algunas semanas, teniendo este encuentro y donde vamos a estar trabajando sobre algunas cuestiones referidas a la relación que en este momento particular está teniendo la cuestión de la afrodescendencia con los campos, con el campo del arte específicamente y específicamente más, siendo más específico aún, con las prácticas artísticas contemporáneas. Déjenme en principio mostrarles algunos elementos que tienen que ver con las cuestiones formales del curso. Vamos a compartir pantalla. Bueno, acá estamos viendo el título del curso, Afrodescendencias, Imaginarios y Representaciones en el Arte Contemporáneo, que es un curso del programa de educación permanente que lleva adelante el IEMBA UDELAR. La presentación, bueno, ¿qué es lo que estamos proponiendo para este curso? Las representaciones de las diferentes poblaciones en el mundo parten de entramados sociopolíticos que habilitan espacios para unas y dejan a otras por fuera. Desde las representaciones oficiales a los procesos de aniconicidad, de estos vamos a estar hablando más adelante. La representación de los afrodescendientes se encuentra en un proceso de clara revolución que acompaña, por ejemplo, el diseño dedicado a los afrodescendientes. Esto por marcar un elemento político, histórico, que nos sirva para enmarcar esto, pero vamos a estar saliéndonos del diseño, vamos a estar yendo hacia atrás, vamos a estar mirando obra y algunas producciones que no están enmarcadas en esto, pero era interesante poner como una especie de mojón temporal para entender algunas cosas, ¿no? En tanto, en este diseño dedicado a los afrodescendientes, donde estas formas están unidas a tres reclamos principales, ¿no? El de justicia, reparación y desarrollo. En diferentes países, con diferentes acercamientos al tratamiento de lo afrodescendiente, el espacio de la representación necesita una revisión de cómo ha sido llevado adelante y cómo se lleva en la actualidad, cómo se realiza esto desde los propios afrodescendientes o, por poner un ejemplo, desde las poblaciones blanco-mestizas. Rescatar de estas miradas su carácter político, en tanto tienen efecto en la vida de las poblaciones y sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Voy a seguir esta cuestión de los imaginarios, lo que podríamos pensar en una línea más asociada a Castoriadis o a Durán, en donde estoy pensando en los imaginarios como fuerzas que actúan dentro de la vida, dentro del campo de la vida, y que interactúan, se superponen, se vinculan con lo material, en tanto la cuestión material no termina de responder completamente de dar respuesta completa a determinadas relaciones que se dan en el campo de la vida, y entonces tenemos necesariamente que pensar que ahí aparecen otras cosas. Una de esas posibles otras cosas son los imaginarios sociales y cómo estos imaginarios son representados, cómo estos imaginarios en determinado momento son transformados, sufren cambios que nos permiten miradas más interesantes. ¿Cuánta es la duración del curso? Bueno, el curso va desde esta semana, que es la semana del 13 de julio, hasta la semana del 10 de agosto. Son unas 5 semanas en donde vamos a tener 2 encuentros semanales, que están bien diferenciados. Uno
este es un caso excepcional porque lo estamos subiendo los martes, lo subiendo un martes, pero uno es el encuentro de los lunes, donde ustedes van a tener un video, una charla grabada en donde voy a estar compartiendo con ustedes algunos conceptos, y a mitad de semana, el jueves particularmente, va a haber una tarea que se les va a proponer para que ustedes hagan. Esto se va a repetir durante estas 5 semanas, si no me equivoco, y luego de terminado esto, hasta el 30 de agosto, ustedes van a tener la posibilidad de entregar un trabajo escrito. En esto quiero que se saquen toda la presión posible, ¿no? Lo del trabajo escrito incluso lo podemos conversar, lo podemos ver, no estamos buscando una producción sí de calidad, pero no es la finalidad de este curso. La finalidad, los objetivos del curso van por otro lado. Así que nada, van a ver que va a ser algo muy sencillo. A mí me interesa mucho más el proceso que tengamos durante estas semanas, durante estos encuentros, en donde va a ser mucho más interesante el ida y vuelta, porque vamos a tener que inventarnos y reinventarnos en este tiempo de pandemia en estos formatos para mantener un ida y vuelta fluido. Entonces, esas van a ser las formas de trabajo que vamos a tener durante estos encuentros. Bueno, ¿cuáles son los objetivos, no? Proponer al participante, a ustedes, los participantes, una revisión de las formas de representación de la población afrodescendiente en el campo artístico contemporáneo. Por supuesto que es una revisión parcial, incompleta, absolutamente teñida de mis gustos personales, algunos autores ineludibles y lo que el encuentro y la forma de ir generando esta trama nos vaya permitiendo. Entonces, desde ahí, hecha esta advertencia, es que tenemos que ir pensando en esto, pero no deja de cumplir con el objetivo de que se conozca, de que se tenga noticia de una serie de autores que de otro modo difícilmente los estemos encontrando, ¿no? Entonces, el siguiente objetivo es el discutir las líneas de pensamiento que de alguna manera pueden atravesar las representaciones, especialmente a la luz de un modelo de interseccionalidad. Y cuando hablo de interseccionalidad, es interseccionalidad de qué, ¿no? De cuáles son estos elementos que se van a estar encontrando y atravesando unos a los otros, como algunos ya han tenido algún curso, han tomado algún curso conmigo. Generalmente trabajamos sobre 3 elementos, que son la raza, la clase y el género. Entonces, estar viendo cómo se da la intersección de estos elementos en las representaciones. Hablando de representaciones y hablando de arte contemporáneo, creo que hay que hacer una salvedad, que muchas de las cosas que vamos a ver a veces no están estrictamente incluidas dentro del campo del arte. Tienen la proximidad que puede llegar a darle lo que en algún momento conocíamos como los más media, ¿no? Los medios masivos de comunicación, las formas de comunicación que se dan en la actualidad a través de lo audiovisual o de algunas otras formas, y que si bien, como les decía, no están estrictamente adscritas al campo del arte contemporáneo, nos interesan. ¿Y por qué nos interesan? Porque cuando pensamos esta idea de campo del arte contemporáneo, en realidad estamos pensando en un espacio incluso más acotado. Estamos pensando en lo que algunos autores denominan las prácticas artísticas contemporáneas. Podría mencionar, para que tengan una referencia y bastante cercana, a
Quequena Corbalán, la argentina Quequena Corbalán, que ella, la estoy parafraseando, ¿no? Estoy recordando sus palabras, donde ella menciona que estas prácticas artísticas contemporáneas tienen por lo menos dos o tres características que son interesantes. Primero, se establecen como un lugar de enunciación, algo bastante similar a lo que plantea la filósofa brasilera Yamila Ribeiro con su idea del lugar de fala, ¿no? Es un espacio desde donde un sujeto colectivo enuncia, se establece un lugar para poder colocar en el mundo su voz, ¿no? Es eso, ¿no? Porque no necesariamente siempre estamos hablando de reivindicaciones, pero de lo que sí estamos hablando es de las posibilidades de colocar su propia voz en el mundo y que no haya un intermediario que hable del otro o por el otro. Lo siguiente es que esto que coloque en el mundo tenga un contenido político. Claro, ustedes me van a decir que todo es político, que la vida social es política, y yo estoy de acuerdo, pero estoy haciendo como un uso un poquito más restringido, y acá casi que me contradigo con lo que dije anteriormente. Sí estoy hablando de alguna forma de reivindicación, o por lo menos de mirada crítica sobre las relaciones que se dan en la vida, las relaciones que esos sujetos tienen, una mirada crítica a estas categorías que se van a intersectar y que nos interesan, que son las de la clase, la raza y el género, la raza etnia, ¿no? También porque nos vamos a encontrar con que aparecen muchísimos otros problemas, ¿no? Con estas cuestiones de estas categorías, no son categorías puras, limpias y súper establecidas, y que no nos presentan tensiones ni contradicciones. Entonces, vamos a estar hablando de estas prácticas, en tanto son un lugar de enunciación para un sujeto o para un colectivo. Lo que ponen en el mundo, la voz que ponen en el mundo, tiene que ver con una mirada crítica hacia este, y me parece que esta es como la tercera característica fundamental para esto, es le dan de alguna manera la posibilidad al otro de encontrarse en ese lugar, y en ese encuentro lo que podemos llegar a pensar y a encontrar es que también nos pongan en tensión, que de alguna manera tengamos que pensar en cómo resolvemos eso que el otro nos está planteando. En esto tengo que ser claro. Cuando digo que le da lugar al otro para este juego, no estoy hablando de que va a haber una serie de acciones interactivas. No se trata de una especie de performance en donde yo también como espectador, voy a ingresar para hacer algo, sino que estoy hablando de determinadas propuestas, que a veces pueden ser imágenes fijas, bidimensionales, pero que de algún modo, para terminar de completar el sentido de eso, de algún modo no, para terminar de completar el sentido de eso, la única posibilidad es la de que exista un espectador. Ya en adelante sabemos que la obra se completa con el espectador. Entonces, ahí estamos, en esas características, y vamos a estar llevando y haciendo un draft de algunos elementos que a nosotros nos parecen interesantes observarlos a la luz de esto, siempre poniendo como primer objetivo revisar las representaciones y los imaginarios sobre las afrodescendencias, ¿no? Y bueno, finalmente revisar alguna literatura pertinente para el desarrollo teórico del problema, porque hay que construirlo desde algún lugar, y bueno, quizás y sin quizás, tenemos que ir haciendo esto, ¿no? Forma de evaluación y aprobación, esta es como la parte que, bueno, al estudiante por supuesto que sí siempre le interesa, pero
La evaluación de los participantes está, como les decía anteriormente, centrada en su participación activa. Para lograr la aprobación del curso, lo que se les va a pedir es la participación en un mínimo de 8 de los foros. En realidad acá dice 8 de los foros, pero es la participación en 8 de las actividades que se van a proponer de 10. Miren, la mitad son los videos, así que ya hay una parte que está medio resuelta, y la otra es hacer las actividades que se les están proponiendo. Como bien dice ahí, la realización de 4 de las 5 tareas propuestas y, bueno, finalmente la realización de un trabajo escrito con características formales a definir. Lo decía. ¿Qué vamos a encontrar en el curso? Yo creo que para este primer encuentro es interesante, es pertinente esta pregunta, porque también nos muestra de alguna manera la forma en la que esto se desarrolla, en la que se puede pensar desde este lugar, desde la que se puede discutir con el curso en este espacio, ¿no? Porque no se trata de que solamente va a haber unanimidades. Lo primero es, estamos hablando de afrodescendencias y desde algún lugar deberíamos de pararnos para empezar a trabajar sobre esto. Y yo elegí un lindo párrafo de Alejandro Campos García, que lo publica el prólogo del libro Identidades Políticas en Tiempos de Afrodescendencia, donde él, a partir del término afrodescendiente, en el texto se hace una historización de este término, pero para los que no lo sepan, es un término que a partir de la preconferencia de Santiago de Chile y de Durban en 2001, como una forma de identidad política para lo que podemos considerar la diáspora afro en América, se dan a conocer, se dan a denominar en el mundo, ¿no? Lo que hasta ese momento se consideraba como únicamente los pueblos negros o los pueblos afro, incluso la afrodiáspora. En Durban lo que establecen es que van a pasar como voluntad a ser reconocidos como afrodescendientes. Bien, eso es como el punto de partida. Pero esto tiene más carne, como algo más interesante, y Campos García hace esta definición que a mí me parecía pertinente porque de alguna manera empieza a vincularse con algunas de las cosas que vamos a estar trabajando en el curso. Dice, pudiera decirse que con el término afrodescendiente no se nombra una comunidad manifiesta o incluso tácita, se la produjo. O sea, es una categoría que viene a establecerse y que no estaba hasta ese momento. No se hizo inteligible algo que ya existía, o sea, no es que se echó luz sobre algo que estaba ahí que no nos dábamos cuenta. Se configuraron y simultáneamente se obliteraron formas de pensar y hablar sobre justicia social y definir cursos de acción política, ¿no? Entonces, lo que se hizo es colocar un nuevo sujeto político, colocar una nueva mirada sobre ese sujeto político y colocar una nueva forma de diálogo con ese sujeto político. Cuando se piensa y actúa como afrodescendiente, automáticamente se está activando una red de significados que solo tienen sentido en la realidad que la intersección entre los discursos de las identidades y los derechos humanos ha hecho posible. ¿Qué nos da esto? Un marco histórico. Es imposible sin estos discursos de los derechos humanos y las nuevas formas de revisar las identidades que se hubiera producido la categoría afrodescendiente. Es desde ese lugar de sujeto de derecho, de sujeto con una identidad y con una identidad propia que de alguna manera
pone en contacto a una serie de sujetos dispersos en un enorme territorio como es el de América Latina y otros lugares, ¿no? Lo que conocemos como la diáspora africana. Estrictamente, este curso que habla sobre afrodescendencias, representaciones y está bien, no me está saliendo el título, es muy gracioso. Afrodescendencias, imaginarios y representaciones, ahora sí, perdonen el bachecito. Una de las cosas que debería decir es que estrictamente no vamos a estar hablando solamente de producciones de y para afrodescendientes, sino que vamos a estar hablando de producciones de afrodescendientes y africanos para afrodescendientes y africanos, porque también vamos a estar revisando producciones ¿no? De un lado del océano, de un lado del Atlántico, en donde está África, y del otro lado, en donde está esta diáspora desde el norte de América hasta el sur, ¿no? En Tierra del Fuego, donde están dispersos los afrodescendientes. Entonces continuamos con Campos García. Ser afrodescendiente en el presente significa no solo ser parte de un pueblo distintivo en sus respectivos estados-nación. No es que somos unas pequeñas tribus, si me permiten el término, repartido en cada uno de los estados. También hace referencia a una similitud transfronteriza que captura un núcleo común y aspectos fundacionales, y que permite de alguna manera esta posibilidad de comunidad que atraviesa a lo largo del tiempo toda América, en donde se pueden poner en contacto casi sin fricción a los diferentes grupos de afrodescendientes en América, ¿no? Por poner un ejemplo fácil, y para que vean cómo de alguna manera esta idea, ¿no? De que hay una similitud que captura esto que él habla como un núcleo común, vean cómo un ritmo musical folclórico surgido en Puerto Rico en determinado momento, entre otros creadores y cultores a los pueblos afrodescendientes, impacta fuertemente, como es la plena, ¿no? Impacta fuertemente en un territorio lejano al sur, como es el territorio del Uruguay de la segunda mitad del siglo XX, impacta, como digo, y no es solamente, aunque y es muy importante la cuestión de la musicalidad, sino que también hay ahí una serie de relatos y de cuestiones que estos pueblos comprenden y se ponen en contacto y fácilmente llegan a una forma de vínculo, ¿no? O como las religiosidades de matriz afro van de alguna manera circulando a lo largo de América, se sostienen, mantienen muchas diferentes formas del rito, pero de alguna manera todavía continúa una esencia común, una forma de mirar, una forma de entender, una cierta cosmovisión sobre esto. Entonces, voy a continuar con la cita, ¿no? Decía, también hace referencia a una similitud transfronteriza que captura un núcleo común y aspectos fundacionales y denota al mismo tiempo, ¿no? Nos deja ver, nos hace interpretar esta cuestión, el sentimiento de haber participado, hay un doble de una experiencia política, económica y cultural idéntica que trasciende individualidades y también generaciones. Y esto es una experiencia traumática, larga y continua que tiene que ver con la trata esclavista, con el proceso de esclavitud, con los procesos de posesclavitud y las formas de discriminación y desplazamiento que las poblaciones afrodescendientes han tenido en los territorios americanos, de postergación más que de desplazamiento, ¿no? Pero
a medida que estos pueblos se ponen en contacto y empiezan a reconocerse como iguales y como un sujeto político igual, al ver que sus problemas no son problemas individuales, son un problema que nos pasa a, por inventar una categoría, los afro-uruguayos. Estos problemas también suceden, estas cuestiones también suceden en una barriada de alguna ciudad de Brasil, o en Puerto Rico, como lo había mencionado antes, o en Cuba, o en algún otro lugar de América. E incluso no importa los niveles de desarrollo o de culturas políticas que se generen en esos lugares, hay todavía un elemento que mantiene a estos grupos por fuera, ¿no? Entonces acá es cuando viene Castoriadis en auxilio, ¿no? Esta cosa de, por lo menos podríamos pensar de que hay un imaginario sobre estos pueblos que es lo que hace que aún se mantengan en determinadas cuestiones, en determinado lugar, ¿no? Hay un imaginario que establece un lugar y una forma de vínculo para estas poblaciones, y es a partir de ahí que aparecen otras cosas, aparecen otros elementos que, que configuran la realidad de estos pueblos. Entonces, continúo. Ser afrodescendiente también simboliza ser parte de una subjetividad grupal a la que como tal le corresponden derechos propios. Cada tanto tenemos que volver a recordar esto, ¿no? Y la lista es bastante acotada, pero bueno, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales y culturales. Las primeras etapas de los derechos humanos, pero también nos corresponden todos los demás, diría yo, ¿no? Me gustaría que eso quedara claro. Pero, pero sí, es esta cuestión de estamos, cuando utilizamos este término de afrodescendencia, estamos primero ante un proceso político y ante la afirmación de un proceso político. No es el nombre natural, esta cuestión de nosotros no somos este pueblo, no, en realidad nosotros somos esta construcción que se reconoce a lo largo de un territorio a partir de experiencias comunes y de valores comunes y de una cosmovisión, podríamos decir. ¿Y cómo se manifiesta esto en este campo que es el de las prácticas artísticas y que quizás seguramente para hacer el primer encuentro tengamos como la curiosidad por saber de qué se trata, de qué vamos a ver? A mí me gusta, siempre como en estas primeras clases, mostrar que parte de la forma de pensar dentro de este campo de las artes visuales tiene que ver con una lógica de búsqueda, rastreo y de puesta en vínculo de diferentes elementos, ¿no? Hay como un draft permanente, un arrastrar, un traer de determinados lugares para colocar allí y y para poner en vínculo y para que cada elemento arroje luz unos sobre otros. Yo rápidamente hice una selección de una serie de imágenes que a mí me interesan y que nos pueden ser muy útiles para el desarrollo del curso, entre otras cosas, porque nos van a permitir pensar sobre esta cuestión de los imaginarios y las representaciones, además de que nos permiten encontrar algunos elementos históricos, algunas instituciones, algunos teóricos que estén trabajando sobre determinadas cosas. Bueno, no podemos negar el momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Todo el movimiento de Black Lives Matter, que trágicamente tiene este momento a partir de la muerte de George Floyd, pero que ya venía desde hace un tiempo,
esta es una ilustración de Kadir Nelson. Kadir Nelson es un artista, es ilustrador para el New Yorker. Esta imagen también es de él, donde coloca en primera plana lo que está sucediendo en la comunidad afro-norteamericana, pero además mantiene esta cuestión de este espacio de lucha, es también un espacio de esperanza, ¿no? En esa imagen donde en ese puño cerrado además aparecen una serie de otras personas afro, referentes de la cultura y la lucha de la sociedad norteamericana. La artista sudafricana, perdonen porque me acabo de dar cuenta que no anoté su nombre y me olvidé, pero vamos a estar trabajando mucho con ella, así que entonces no va a haber problema, lo puedo medio que pesquisar rápidamente ahora, donde está todo el tiempo en su obra jugando en esta cosa de colocando ahí para la discusión cómo son las representaciones de las poblaciones afrodescendientes, cómo es la mirada que se tiene sobre estos grupos, qué cuestiones nos sobre qué cuestiones se sostienen, sobre qué imaginarios, ¿no? Y ahí es donde nos propone esta cuestión de ver desde el lugar del otro, ¿no? Establecer unas miradas que tienen que ver con lo que el otro cree sobre uno y a partir de ahí establecer este juego. También aparecen, y para mí son bastante interesantes, y le vamos a dar una mirada como toda esta serie de trabajos e instituciones que lo que hacen es recolectar la memoria de estas comunidades, las memorias de lo que ha sucedido en estos tiempos y cómo como colectivo, como sujetos políticos hemos estado existiendo, a pesar de que muchos pueden llegar a pensar que no estábamos allí. Entonces, yo traje la portada de este libro de Jane Rocha de Matos, pero estoy pensando en el trabajo que lleva adelante Jeanne Vargas en la frontera entre Uruguay y Brasil, la profesora Jeanne Vargas, museóloga, en donde rescata la memoria, por ejemplo, de los clubes sociales de ambos lados de la frontera, Fernanda de Barris también, historiadora brasileña, la misma pensando en una organización ya con otras características, otros presupuestos, otras realidades propias del primer mundo, Autograph, donde también hay un rescate de, más allá de los reparos que uno pueda tener, las miradas, el rescate de determinados fotógrafos y de determinadas miradas sobre las poblaciones afrodiaspóricas en el Reino Unido, y además teñidas absolutamente por el problema del colonialismo y los procesos de decolonialidad, y además el de ser el propio productor de esas imágenes, ¿no? Que eso es un elemento no menor y muy interesante. Y en ese rescate de esas imágenes aparecen otras cuestiones, las imágenes de la resistencia, las imágenes que tienen que ver con estos procesos en donde se fue reafirmando esta conciencia, pero también se fue estableciendo un límite al avasallamiento racista, ¿no? Esta fotografía de un hombre afrodescendiente simplemente apoyado
apoyado en el tronco de un árbol, abajo de un cartel que dice que esto es un área blanca. En realidad lo que estamos viendo es alguien que estrictamente está arriesgando su vida, pero está haciendo un acto de resistencia, un acto político que no podemos dejar de marcar en esa calidad, esa cualidad que tiene de acción en la que está haciendo, haciendo esta acción. Esperen que estoy buscando porque no quería dejar de darles el nombre de la artista. Es Zanele Muholi, sudafricana. Por suerte tenemos estos dispositivos que nos permiten reconstruir nuestra memoria rápidamente. Zanele Muholi, sudafricana, que trabaja sobre estas representaciones. También aparecen elementos históricos para que veamos que estas cuestiones no empiezan ahora, ¿no? Empiezan tarde, muy, muy atrás en el tiempo. No estoy siendo muy preciso históricamente, pero esto empieza muy atrás en el tiempo, y si nos vamos a los momentos de los virreinatos, el de Nueva España, en México, o el virreinato del Perú, vamos a encontrar, no se dio tanto en el Río de la Plata, un fenómeno como son las pinturas de castas, o las pinturas que de alguna manera establecían un catálogo sobre las poblaciones que vivían en estos territorios, y en donde la representación de lo que hoy conocemos como los afrodescendientes, en aquel momento ese es el término histórico, el negro esclavizado, traído como mercadería y que empieza a afincarse en estos territorios. Cuando digo afincarse, no es porque de motu propio se establezca, sino porque termina arraigado a la tierra, como el ganado termina arraigado al territorio por voluntad de su dueño, ¿no? Pero empiezan a colocar los elementos propios de su cultura y de alguna manera ir transformando las culturas locales, en tanto estas se van a terminar, van a ir generando cultura, van a ir siendo parte de la cosa, pero la pintura de castas es un elemento que no deberíamos dejar de tomar en cuenta a la hora de pensar sobre las representaciones de estos grupos, porque además no solo estaban mostrando la existencia de esos grupos, de estas poblaciones en esos territorios, sino que además asignaban roles y lugares para cada uno de ellos, ¿no? Roles y lugares que es difícil romper en la actualidad. Seguimos la vuelta y acá vemos en esta cosa que les decía, de que vamos a estar viendo también algunas producciones que no tienen que ver estrictamente con el campo del arte. Estas dos personas son Thelma Asís y Babu Santana, bueno, ella es la ganadora del Big Brother Brasil 2020 y él es uno de los finalistas. Su presencia y su ascenso durante la carrera en esta competencia de Gran Hermano reavivó, si es que en algún momento estuvieron dormidas en Brasil, las discusiones raciales, ¿no? Esta cuestión de ponerse a favor o en contra de lo que se denomina para algunos teóricos, las poblaciones racializadas. Vamos a estar a favor, vamos a votar para un blanco, a favor de un blanco o a favor de un negro. Eso era básicamente lo que se venía disputando en ese mismo lugar. Allí una imagen chiquita, la vamos a estar viendo después, es una foto de un periodista que rescata, esto es Brasil también, esto es Copacabana, y es el momento en el que muestra de forma muy gráfica algunas de las cuestiones que vamos a estar viendo, como la clase, como la raza etnia y el género intersectan, nos dan un lugar, nos establecen las actividades que podemos hacer.
tiempo de pandemia, inevitable que lo estemos mencionando, dos personas en el mismo espacio físico, pero con actividades totalmente diferentes y que están muy asociadas a su condición étnico-racial. Un hombre blanco haciendo runner, haciendo running, y un hombre afrodescendiente que básicamente es un delivery, ¿no? Esos son los lugares que podemos asumir en sociedades como las nuestras. Después, y sí estrictamente dentro del campo del arte, empiezan estas miradas que por un lado tienen una cierta apertura, pero por otro lado también mantienen una mirada muy... Estamos viendo, estoy mencionando esto, es una fotografía de Pierre Schill, a ver, con toda la admiración que se le puede llegar a tener a Pierre Schill, sabiendo el carácter paródico y de barroquismo que pueden llegar a tener sus imágenes, de cómo la llevan hacia un imaginario de estereotipación gay, y de representaciones que están muy atadas a una forma de construir la imagen y que toman esta cuestión de la representación. La imagen habla sobre la abolición, ¿no? En donde vemos a dos hombres afrodescendientes que al parecer se rompen sus cadenas, sus billetes y son libres. Claro, Pierre Schill además ponen en tensión algunos elementos como es el homoerotismo entre hombres negros, y, y cómo rompen de alguna manera con esta cuestión también muy asignada por cuestiones de género, el lugar para los varones afro y hacia dónde tienen que dirigir sus preferencias, aunque también caen en esta cuestión de vean hacia dónde están sus miradas, ¿no? La libertad parece ser algo concedido por una fuerza exterior a ellos y a las que hay que estar agradecidas. Relatos que las representaciones de la abolición de la esclavitud a lo largo de América y otros lugares del mundo han referido siempre, ¿no? Nunca parece ser parte de un proceso ni revolucionario ni emancipatorio, sino que es simple una dádiva que se le otorga a estas poblaciones. Y para cerrar en este primer encuentro, porque si no se nos hace muy extenso y más que atraer espanta, vuelvo con Kadir Nelson, que acá lo vemos ya directamente. Yo les recomiendo que sigan su cuenta en Instagram o en otras redes sociales, donde vemos su trabajo para el New Yorker en sus representaciones, y que hace una cosa fundamental, que es traer a la contemporaneidad al sujeto afrodescendiente. Sus representaciones, vean, yo elegí esto es verano, playa, Nueva York, y no estamos viendo a una supermodelo top rubia, sino que, perdonen las supermodelos tops y rubias, lo que estamos viendo es un hombre negro con su familia disfrutando, porque incluso eso es una de las cuestiones que en las representaciones a veces nos queda negada, en esta cuestión de también el espacio para el disfrute, también el espacio para ser un sujeto más dentro de las sociedades en las que vivimos y no tener que ser todo el tiempo quienes llevan el cartel de Black Lives Matter, ¿no? Porque nos están matando. De estar todo el tiempo señalando de que las vidas negras importan. Es interesante esto que hace Nelson porque, no sé, si pensamos en la frase de Baldwin de ser un hombre negro medianamente consciente en sociedades, en ese momento él hablaba de la norteamericana, es el estar, significa estar continuamente enojado, porque uno toma conciencia de lo que está sucediendo. Y acá Nelson lo que hace es casi como salvaguardar la paz mental, ¿no? Somos también sujetos
que necesitamos de descanso, que necesitamos del disfrute, que necesitamos de formas de vínculo que no nos estén tensionando. Pero además, esto es interesante y lo vamos a estar viendo en esta cuestión de cómo es representado el varón afrodescendiente, estamos viendo a alguien que al parecer está cumpliendo con su rol de paternidad, una construcción que también nos ha sido negada a lo largo del tiempo, ¿no? O por lo menos con una fuerte, un fuerte espíritu de refutación de si somos o no capaces de llevar adelante ese rol. Pero bueno, este primer mapa del territorio en el que nos vamos a estar moviendo es el primer encuentro que vamos a tener. El jueves ya van a tener una tarea para desarrollar en la plataforma. Quienes no están en la plataforma, en breve la veeduría va a estar resolviendo estas cuestiones. Creo que ya se les encaminó un mensaje para que puedan ir resolviendo ese problema, y nos vamos a mantener en contacto a través de YouTube con ustedes que aún no entraron ahí. Así que muchas gracias por haber aceptado participar del curso y seguimos en contacto.